Le quiero dar la bienvenida a la próxima ponente, Manuela Barreiro. Ella nos va a hablar de la figura de Manuel Bartolomé y su inserción en el proceso de profesionalización del curador de arte entre 1976 y 1995. A ver si tenemos a Manuela, no la estoy viendo. A ver si Manuela. Hola. Hola Manuela, ¿cómo estás? Te voy a presentar para tu ponencia sobre la figura de Martín Bartolomé. Manuela es licenciada en Curaduría e Historia de las Artes por la Universidad del Museo Social Argentino. Trabaja en la Galería Smart Gallery BA en el proyecto Fleischmann de Woodhouse Studio de Madrid y como asesora de la colección de Stuart and John Evans de Ballon, Londres. Manuela, te damos la bienvenida para que puedas comenzar tu ponencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me pone muy contenta poder presentar de forma más pública esta investigación que fue mi tesina de grado y que como buen trabajo universitario corría el riesgo de no salir del ámbito de la universidad. En los próximos 20 minutos, media hora, espero poder cumplir con el tiempo estipulado. Les voy a hablar sobre el hallazgo y el estudio del archivo personal de José Martín Bartolomé, un bragadense nacido en 1944, que vive hasta 1995. Este trabajo trata de recuperar su figura, hasta entonces desconocida, a partir de el relato de su vasta tarea en el sector cultural de España y de Latinoamérica entre 1976 hasta su fallecimiento en Madrid en 1995. El abordaje de este relato se va a dar a partir de la inserción hipotética de la figura de Martín en lo que fue el proceso de profesionalización del curador de arte entre 1976 y 1995, ¿no? Dentro de este recorte temporal, que es el de mayor actividad en la vida de Bartolomé, lo que hice fue identificar 3 roles que él va a adquirir en su trayectoria, que nos van a servir como ejes de análisis y como pautas para establecer, digamos, el recorrido de su trayectoria profesional. Estos 3 ejes van a ser el de gestor cultural. Esto lo va a hacer a través de su trabajo como director en la Galería Grifé y Escoda de Madrid y en su cooperación y más tarde dirección del Instituto de Cooperación Iberoamericana. En segundo lugar, como productor de discursos, a partir de su labor como crítico de arte, desde las reseñas del periódico, en el periódico Ya y en la revista Arteguía, hasta su trabajo como editor en la revista Bardar, y los numerosos textos de catálogo que él va a producir a lo largo de su carrera. Y en tercer lugar, como agente de legitimación y promoción de arte joven, ¿no? Un poco su trabajo con el arte contemporáneo. Esto lo va a hacer principalmente desde el Instituto de la Juventud y de la exposición itinerante de la generación de los 80, ¿sí? En esta presentación la idea es también incluir un poco los años anteriores a esta etapa, que se da mayormente en España, ya que en sus primeros años como profesional en Buenos Aires van a aparecer las experiencias y las personas que van a ser muy importantes y muy influyentes para su desarrollo profesional, ¿no? Esta aproximación, que es más afectiva en realidad, lo que pretende es acercarnos un poco más a la personalidad de Martín, que como suele pasar con aquellos que sienten una profunda vocación y pasión por su trabajo, lo personal y lo laboral rara vez se diferencian. Esta historia entonces comienza en el año 1968, cuando Martín obtiene el título de licenciado en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino. Tengamos en cuenta que la Argentina
es muy pionera en ofrecer la carrera de museología. La ICOM no va a generar un comité de museología y no va a publicar la definición de esta práctica hasta el 77, ya existía en Buenos Aires desde el 1959 esta carrera, y Martín va a tener su título en el 68, por lo tanto va a tratarse de uno de los primeros museólogos del país. Después de viajar a Brasil, becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1971 vuelve a Buenos Aires, donde comienza a trabajar en el Museo Nacional de Bellas Artes y además asume la titularidad de la Cátedra de Museología II en la universidad que le dio el título. Acá vemos un artículo de Mujica Lainez, su amigo íntimo, del que les voy a contar un poquito más tarde, que en este artículo que publica en La Nación cuenta la anécdota de un encuentro azaroso con un grupo de jóvenes que le llaman su atención por discutir acaloradamente sobre una obra de Prilidiano Pueyrredón. Mujica Lainez eventualmente se acerca a ellos y los entrevista, ¿no? En ese momento, en el año que se publica este artículo, en el 71, Martín trabajaba en el Museo Nacional bajo la dirección de Samuel Oliver. Acá podemos ver las cartas, algunas de las cartas que intercambia con este arquitecto, que también se había formado en museología en París, no era licenciado, pero sí había hecho varios cursos en el exterior, y que su gestión se va a destacar por la ampliación de las obras de ampliación del Museo Nacional. Él va a empezar a armar el pabellón de exposiciones temporarias que conocemos actualmente, y también va a concentrarse muchísimo en las alianzas institucionales y las exposiciones temporarias del museo, ¿no? Mientras que Martín trabaja en el museo, se van a presentar exposiciones que son hitos para la historia de esta institución, como la de Cézanne Amiró, la colección del Ditela, la colección del Museo de Arte Contemporáneo de París también. Entonces, digamos, podemos pensar que esta dinámica institucional que se va a basar en las alianzas y los intercambios entre instituciones, que Martín está viviendo a la par con Oliver en este momento, van a ser muy importantes porque después Martín va a dedicarse casi exclusivamente a las exposiciones temporarias, itinerantes, que van a tener diferentes características y se van a presentar en diferentes espacios de diferentes países. Otro director del Museo Nacional, con quien Martín Bartolomé tiene un vínculo muy cercano, es Guillermo Whitelaw, más conocido como Billy, que fue director del Museo de Arte Moderno entre 1975 y 1983. Guillermo Whitelaw va a ser una figura muy importante que va a actuar desde el centro de la escena artística de Buenos Aires, en un momento donde las instituciones públicas van a, en realidad el sector cultural va a empezar a tener cambios paradigmáticos muy importantes, muy relevantes, que tienen que ver con la función y el sentido de las exposiciones de arte, ¿no? Van a pasar de ser receptáculos pasivos de información y de conservación de patrimonio a plataformas activas de pensamiento que van a incentivar a un público más que participe, más que sea simplemente espectador, ¿no? Otro gran amigo de estas, son las muchas cartas que intercambia con Billy a lo largo de su vida. Otro amigo, como ya les conté antes, es de Guillermo Whitelaw y de Martín, va a ser el escritor Manuel Mujica Lainez. Si bien no sabemos muy bien cómo se conocen, Martín recibe de Mujica Lainez más de 250 cartas que se van a donar a la Fundación Mujica Lainez, pero ambos van a compartir un montón de anécdotas y reuniones sociales, y seguramente sea Mujica Lainez quien le presente a muchos artistas y muchos intelectuales de la época, ¿no? Que estaban a cargo de
llevar este pensamiento de vanguardia y las nuevas, de pensar nuevas formas de generar obras de arte y de exposiciones, ¿no? Entre estos artistas, los más importantes van a ser tal vez Alfredo Portillos y Víctor Gripo, que como muchos saben, desde la arquitectura, van a trabajar desde la arquitectura, desde el diseño y desde los oficios para proponer nuevos formatos de producción y de creación de las obras de arte. Van a ser ellos quienes lo incentiven a estudiar fotografía, a incursionar en el conceptualismo. Pensemos que estos artistas van a estar trabajando juntos en el grupo de los 13 y en el grupo del CAIC, que son centros que están, digamos, que están dedicándose a actualizar y a traer a Buenos Aires las últimas tendencias del arte y de diferentes disciplinas. Finalmente, con ellos va a participar de una exposición en la Galería Van Riel en 1972, llamada 5 artistas en el arte de sistemas. Estos temas, que en realidad en la investigación aparecen mencionadas apenas en la introducción, tienen una potencia muy grande para investigarse, o sea, fue un desafío muy grande el estudiar el archivo y ver que iban apareciendo, se iban dando un montón de aristas posibles de investigación, ¿no? Va a ser con este grupo de amigos con el que viaje muy frecuentemente a Córdoba. También voy a apenas mencionar este episodio que nos puede también llevar a pensar en el rol de los gestores culturales y de los artistas en una época, en una coyuntura política con muchos cambios y muy complicada, ¿no? En estos viajes a Córdoba, a la estancia que Manuel Mujica Lainez tenía llamada El Paraíso. En uno de estos viajes, Martín, enviado por el Museo Nacional de Bellas Artes a realizar el inventario de las obras del acervo del museo, es retenido por la policía en la Casa de Gobierno de la ciudad de Córdoba y secuestrado en el Cabildo desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto. Finalmente Martín logra salir, seguramente a raíz de los contactos de Mujica Lainez. Bueno, estos son hipótesis, pero tras ese episodio él va a emigrar a España el 26 de agosto de 1976 y va a vivir en Madrid hasta su muerte el 27 de mayo de 1995. Es en España donde va a ejercer la mayor parte de su carrera profesional, y es en sus acciones durante esta etapa de la que surgen estas 3 líneas de análisis que vamos a ver ahora. Acá tenemos los folletos con este diseño icónico del CAIC. Y vamos a empezar por este primer eje, que es los trabajos de Martín desde la gestión cultural. El primero va a ser el pedido lo llaman para ser director de la Galería Grifé y Escoda. A los 2 años de llegar a Madrid, le piden que reforme el espacio, ¿no? Y él decide, es un espacio de 2 plantas, tenía un sótano, él decide remodelar la sala y también abrir el sótano para diferentes usos, como conferencias o una segunda sala de exposiciones. Acá es en este caso donde Martín va a empezar a ampliar sus funciones, ¿no? Es muy coherente que se le pida a un museólogo que se encargue de la reforma de este tipo de espacios, pero él va además a estar a cargo de la programación de esta galería, va a convocar a los artistas, va a diseñar los montajes de las exposiciones y además va a producir los textos de catálogo que acompañan cada exposición. Es llamativa también su elección de los programas y de las muestras. Va a empezar con una exposición retrospectiva del pintor sevillano Manuel Gutiérrez Navas, y va a terminar con una muestra colectiva de los ganadores del certamen de pintura del Ministerio de Cultura. Acá tenemos varias fotografías de su paso por Grifé y Escoda. Este es él en la sala principal el día de la inauguración.
Esto, digamos, este primer caso, que es muy interesante porque podemos aproximarnos a este ejemplo desde muchísimos lados. En principio, con esto que dije antes de, bueno, la adopción de nuevas funciones, ¿no? Después, el hecho de que se trate de una galería de arte, que las galerías para entonces sabemos que están también modificando sus funciones, modificando, también están tomando una nueva autoridad en un sistema de circulación de obras de arte que con la aparición de las ferias van a estar incluidas en lo que es el circuito institucional, ¿no? de las obras de arte. Y también van a ser los espacios donde los artistas contemporáneos puedan mostrar sus obras, ¿no? y los gestores diseñar estas exposiciones, ¿no? Esto, digamos, va a tener muchísimo que ver desde la historia del arte, está clarísimo que son todos estos cambios, estas disrupciones en las dinámicas del sistema del arte, los que acarrean la necesidad de este nuevo agente que es el curador, que va de alguna manera a darse, digamos, como que parece colonizar un poco las funciones de los diferentes agentes que venían existiendo en el campo de las artes visuales hace años, ¿no? Como el historiador, el crítico, el jurado de premios, digamos, el de pronto artista, y todos estos roles, en todos estos roles se ha inmiscuido Martín Bartolomé en estos años de mucha actividad en Madrid, sobre todo toda la década del 80, ¿no? 2 años antes de ser director de Grifé y Escoda, Martín Bartolomé va a empezar a trabajar en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y o sea, lo que comienza como trabajos de colaboración o freelance de alguna manera, se van a empezar a consolidar y a sistematizar hasta que se convierte en su director en 1988. Aquí aparece otro personaje muy importante que va a ser Luis González Robles, para entender un poco el Instituto de Cooperación Iberoamericana, originalmente llamado Instituto de Cultura Hispánica, y actualmente Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es una institución que funciona desde 1947 con el objetivo de la promoción, ¿no? de la cultura española e iberoamericana en el mundo, ¿no? Y lo hace a partir de políticas de cooperación. Entonces, la posición de González Robles como director del ISI fue clave porque incluso en los años del franquismo, pensemos que acá en 1975 se termina la dictadura de Franco, España había pasado por décadas de aislación, sobre todo de las últimas tendencias del arte contemporáneo, si bien durante la década del 60 sabemos que desde el oficialismo se intenta asimilar la abstracción como representativa de la pintura española, lo cierto es que no se presta mucha atención a los nuevos programas para el desarrollo del arte contemporáneo. Y González Robles, aún durante el franquismo, cumple un rol muy influyente porque se lo describe incluso como una figura bastante polémica, ya que además de ser director del ISI, fue, por ejemplo, responsable del envío de España a la Bienal de Venecia, fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y se lo conocía por apoyar y generar infraestructura para el desarrollo y la promoción de artistas jóvenes, ¿no? Entonces podemos pensar que Martín, trabajando junto a González Robles por tanto tiempo, no solo lo sucede en su cargo de director, sino que también va a sucederlo en esta ideología y este carácter identitario del ISI, ¿no? La primera exposición, acá lo vemos a Martín con Luis González Robles y Raquel Forner en el Centro Cultural. Esta es la primera exposición en la que Martín trabaja en el ISI, que se llama Arte Actual de Iberoamérica, en el 77. Y
A partir de esta exposición, su trabajo va a consistir mayormente en la producción de exposiciones, en el montaje y la inauguración de exposiciones que se presentan en espacios públicos y privados en España y en Latinoamérica. O sea, son años donde él viaja muchísimo, organiza en Madrid exposiciones en estos espacios que hoy son muy conocidos y son los protagonistas tal vez del circuito, como son la Fundación March, el Centro Cultural de la Villa de Madrid, incluso más adelante el Reina Sofía y la Feria Arco. En estos años, las exposiciones más interesantes o más llamativas en las que Martín va a participar van a ser la retrospectiva de Joan Miró en el Museo de Arte Moderno de México en abril del 80, la exposición Línea y Espacio de Expresión de la Pintura Española Actual en la Pinacoteca de San Pablo, y en Buenos Aires también una exposición sobre Ortega y Gasset en las Galerías Pacífico. Acá está en Nueva Guinea también montando una exposición. Sabemos por sus notas, por sus registros en álbumes de recortes, que él se ocupaba del diseño, de la supervisión del montaje y era el que representaba a Alicia ante la prensa. De acá tenemos en el archivo muchísimos recortes periodísticos que cubren entrevistas o cubren los eventos de los que Martín se encargaba, y empieza a aparecer, digamos, y acá vemos la ambigüedad o la dificultad para definir su rol, ¿no? Aparece como director técnico, como asesor, y en alguna ocasión sí es mencionado como comisario, que sabemos que es el término que usan en España para definir al curador. Como director del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Martín va a inaugurar la sede, la primera sede internacional del ISI, que es la sede de Buenos Aires. Para esto, digamos, con esta iniciativa, una Buenos Aires que también salía de la dictadura, que tenía digamos que desde las políticas culturales se pretendía recuperar estos espacios de promoción de arte joven y de inclusión de los diferentes formatos expositivos. El ISI, que ya tenía este espíritu desde sus inicios, con esta sede en Buenos Aires vuelve a reafirmar este carácter y nombra a Pedro Molina Temburi y a Laura Buchelato, Pedro Molina Temburi como director y Laura Buchelato como coordinadora de programación. O sea, estos son dos personajes también. Laura Buchelato va a ser después directora del Museo de Arte Moderno, personajes que están muy al tanto de las nuevas tendencias y que tienen el ojo para reconocer a los nuevos talentos que emergían en Buenos Aires, ¿no? Y además encargan la remodelación de la librería española ubicada en la calle Florida a nada más y nada menos que el arquitecto Clorindo Testa, ¿no? Que también sabemos que había sido integrante del grupo de los 13, había estado muy involucrado con el CAIC y que, bueno, va a ser después un icono de la arquitectura argentina. En este espacio, lo que Testa plantea es un espacio absolutamente dinámico, ¿no? Y desde un espacio informal, ¿no? Que desde su conformación, su materialidad, sus colores, la iluminación, todo eso, digamos, lo que se propone es que sea un espacio totalmente versátil para que pueda contener ya desde propuestas, desde presentaciones de libros, hasta exposiciones de arte, hasta proyecciones de películas, ¿no? Pero Molina va a definir a Lisi como un espacio alegre, sin pretenciosidad ni formalismos, ¿no? Que imposibilitando toda jerarquización y distanciamiento. Bueno, como segundo eje, ¿no? Como segundo rol que se puede identificar en la trayectoria de Bartolomé, vamos a ver en las primeras décadas del 80 su incursión en el mundo de la crítica de arte. Van a empezar a aparecer publicaciones, reseñas firmadas por Bartolomé en el periódico Ya y en la revista Arte Guía.
más adelante también va a editar una revista, la revista Bardar en el Instituto de la, y en el Instituto de la Juventud. Bueno, el periódico Ya es un periódico que fue el más vendido durante el último año de la dictadura de Franco, fue el periódico más vendido en Madrid, luego de sufrir una drástica cambio en su criterio editorial, cambia de dueños y Martínez contratado como esta nueva voz, ¿no?, capaz de cubrir los últimos eventos del mundo, ¿no? Viaja a Londres como corresponsal, viaja a Nueva York, cubre, por ejemplo, esta exposición de Robert Motherwell en Madrid, y en la revista especializada, que es Arte Guía, va a escribir ensayos un poco más extensos y donde se va a explayar un poquito más y tal vez va a tomar las exposiciones como puntapié para hacer una reflexión más sofisticada sobre cuestiones de arte contemporáneo, de dinámicas de exposición o problemáticas de las políticas culturales españolas, por ejemplo. Acá aparece un tono de opinión, ¿no? Y que empiezan a tener una retórica que se va acercando muchísimo a la retórica que conocemos de las reseñas y escritos sobre artes de la actualidad, ¿no? Esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención, y lo que empieza, digamos, para decirlo tal vez en palabras más simples, a medida que iba estudiando este archivo, lo que pensaba era que si Martín Bartolomé estuviese trabajando en la actualidad, definitivamente se estaría tratando de un curador, él se presentaría como curador, y no habría ningún tipo de dificultad en definir su función ni sus roles, ¿no? En tercer lugar, el tercer ejemplo y el tal vez más importante desde lo que es la producción de discursos va a ser la revista Bardar. Esta revista que no ha sido estudiada para nada por la historiografía del arte español, que de hecho es un poco la idea, es continuar esta investigación con el estudio de esta publicación. Es una revista que aparece en 1981. Félix Guisasola va a ser su director. Félix Guisasola y Martín Bartolomé van a trabajar juntos en esta revista y en el Instituto de la Juventud. Van a ser una dupla muy importante, o sea, de gestores y de teóricos muy importantes de la época. Incluso en el primer número de Bardar aparece una nota de Guisasola donde advierte sobre esta nueva figura mediadora que, bueno, en un tono un poco polémico, problematizando, poniendo en dudas la autoridad de estos nuevos mediadores que aparentemente empezaban a ganar protagonismo incluso sobre los artistas, ¿no? Todavía no se hablaba de este tema, pero se trataba sin dudas de la figura del curador de exposiciones. Bien, el número 0 se publica en 1982 y se publica mensualmente hasta 1984. La estructura de la revista va a tener ensayos, reseñas de exposiciones, entrevistas, agenda internacional, recomendaciones de libros, guías, listado de galerías. También, ¿no? Una revista que tiene una estructura muy similar a una revista especializada en artes visuales contemporáneos. Bueno, Martín va a escribir 13 artículos para Bardar. La más importante va a ser quizás en la que cubre la primera edición de la Feria Arco, donde él va a ser expositor. Bardar va a tener un stand en Arco, va a ser expositor y visitante, y va a hacer una descripción en tono de crónica, muy exhaustiva sobre su experiencia en esta feria, y hablando, y un poco también advirtiendo sobre el lugar que tiene la feria en el espacio de pensamiento sobre el arte, ¿no? Él pone muy en duda la pertinencia de que exista, por ejemplo, un panel de reflexión sobre arte abstracto, arte conceptual, arte contemporáneo, o sea, diferentes, digamos, un panel que tiene más que ver con la teoría y la historia del arte,
dice por qué aparece en un espacio que es exclusivamente comercial, ¿no? Esto después va a consolidarse como una dinámica natural de las ferias de arte, pero es muy interesante la manera en la que Martín lo vive, ¿no? Lo vive minuto a minuto. Bien, por último van a aparecer sus textos de catálogo, ¿no? También, desde la Galería Griffe y Escoda, como les conté, él empieza a escribir textos para las exposiciones y también lo llaman mucho para escribir textos para muestras, ¿no? Algo que también hoy hace naturalmente el curador. Claro, casi no se puede concebir una exposición de arte sin un texto que lo acompañe, ¿no? Entonces, digamos, va a ser uno de los que abre este espacio, ¿no? Para teorizar, donde poco sabemos que estos textos van a abarcar el terreno de escritura del arte contemporáneo, ¿no? Porque van a permitir una reflexión abierta, ¿no? Que va a reconocer la pertinencia de lo que se dice para un momento y un lugar específicos, ¿no? Lo va a liberar de la rigidez del formato libro, de la autoridad del ensayo, de estos tipos de textos más académicos donde se teorizaba sobre artes visuales. A ver. Bien. Estos textos de catálogo se pueden pensar ya como un tercer ejemplo de donde él se va corriendo desde la museología hacia la curaduría de exposiciones, ¿no? Que van a culminar en me equivoco el número, perdón, es el tercero, van a culminar en este tercer eje que va a ser el impulso de los artistas jóvenes, ¿no? Estas acciones van a empezar en el 85 y van a culminar en el 88. El primero va a ser su trabajo dentro del Instituto de la Juventud, donde él oficia de jurado del certamen de selección y acompaña a los ganadores de este certamen a recorridos por Europa. El Instituto de la Juventud había sido creado en el 77 como un organismo autónomo que funcionaba dentro de la Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte de España, y en 1985 organiza un programa dirigido a artistas jóvenes. Este incluía este certamen, una exposición de arte joven y ayudas a los ganadores, ayudas financieras a los ganadores del certamen. Para esto, Martín es convocado por Guisasola, que se lo nombra director, y con eso juntos logran establecer una plataforma muy completa para la difusión de arte joven. En el comienzo, Martín lo va a acompañar como uno de los especialistas renombrados, como les dije, va a oficiar de jurado de este certamen. Algo muy llamativo también es el catálogo de esta primera exposición de arte joven, donde Guisasola escribe un artículo que se llama Hacia una generación posmoderna, en el que, a modo como de declaración de intenciones, vincula la aparición de una nueva generación de creadores con el quiebre del paradigma vanguardista, ¿no? Y la crisis de la modernidad. O sea, va a ponerse en un lugar, digamos, muy conscientemente se va a poner en un lugar asociado al pensamiento posmoderno, ¿no? Que va a, sin dudas, ser la gran influencia en los quiebres de paradigma que sufre el sistema del arte para estas décadas, ¿no? Se venían dando desde el 60 y en el 80 pasan a culminar con el boom de este formato expositivo que, por ejemplo, Ana María Walsh les dice anti-exposiciones, ¿no? Las exposiciones empiezan a tener un tono más espectacular, ¿no? Más un carácter de espectáculo, van a estar más vinculadas al ocio y van a itinerar como si fuesen conciertos, ¿no? Y por último, me estoy yendo de tiempo, ¿no? Sí, Manuela, tendríamos que ir cerrando para poder dar paso a las demás ponencias.
Ok, bueno, el último ejemplo entonces, que es el más, es también como la culminación del trabajo donde todos estos elementos, todas estas funciones de Martín Bartolomé se van a dar en un mismo proyecto, es el de la generación del 80, ¿no? Acá es donde él produce más textos, donde él deja muy claras cuáles son sus intenciones y arma esta exposición, que es la primera que él organiza como director del ISI, la que inaugura el ISI Buenos Aires, que recorre Chile, Buenos Aires, Brasil, y bueno, en este texto él da cuenta de la coyuntura en la que se inscribe este proyecto y justifica, ay, perdón, justifica perdón, la pertinencia, justifica la pertinencia de este proyecto en un momento muy complejo para este Él también está participando de las jornadas, así que no hay problema. Bueno, y acá es donde él se ocupa principalmente de difundir, Lorenzo, vení, se ocupa principalmente de difundir a los artistas jóvenes, ¿no? Bueno, corto acá porque hay, si no, por último... Bueno, te queremos agradecer, Manuela, por esta ponencia. Aquí pudimos ver a Martín Bartolomé, recibido de museólogo, cómo transitó, cómo llegó a llamarse él también curador. Así que... Quiero solamente agradecer muchísimo a la familia Bartolomé. Ay, ¿dónde está? Están acá. Muchísimo a la familia Bartolomé, estos son los hermanos que ellos tuvieron la generosidad de dejarme acceder sin concesiones al archivo y que fueron los encargados de preservar todos estos documentos, de donar la biblioteca de Martín al Museo de Reina Sofía y de, bueno, mantener y reconocer el valor de la trayectoria profesional de su hermano. Así que quería agradecer especialmente.